La hora 20:17, segundo tramo para esta edición de La Perra Vida, edición de jueves. Le comentábamos recién que queríamos recordar justamente lo que había sucedido hace casi 53 años, la desaparición del avión del TC-48 con 69 personas a bordo, toda su tripulación, más un contingente de cadetes de la Fuerza Aérea, y la película que llega, justamente el documental de Pepe Tobal titulado La Última Búsqueda, que llega para referirse justamente, para rescatar de alguna manera lo que ha sido esa historia inconclusa, abierta todavía en tanto y en cuanto después de sucesivos procesos de búsqueda realizados a lo largo de décadas, seguimos sin tener noticias de cómo fue realmente el final del TC-48. Cecilia Viverti es la hija del piloto del TC-48. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarte. Cecilia, le diría que nos ayudaras a recordar un poquitito cómo fue que se sucedieron estos hechos, cómo fue que comienza esta historia. Bueno, esta historia comienza en 1965, el 3 de noviembre, con el viaje final de instrucción de los chicos de la Escuela de Aviación, de los cadetes. Salen 2 aviones con destino final en San Francisco, y 2 aviones, era el TC-48 y el T-43, y después iban con distintas dificultades. El TC-48 ya salió con problemas de aquí. Pero bueno, saliendo de la base Howard de Panamá, el TC-48 hace un llamado de emergencia que tenía un motor en llamas. El T-43 sigue, a pesar de escuchar el llamado, sigue hacia El Salvador, que hacía una escala técnica, y desapareció el TC-48. No se sabe si en el mar o si desapareció en tierra, con 54 cadetes y 14 tripulantes oficiales. Hay que recordar que estos eran aviones veteranos de la Segunda Guerra Mundial y que por supuesto no eran aviones de largo alcance y por eso justamente iban saltando de país en país, ¿no? Exactamente, pero el TC-48 no tenía la cabina presurizada y tenía los asientos como nosotros vemos los de paracaidistas. Claro, a lo largo. En cambio, el T-43 era un avión de pasajeros, por eso T es transporte, TC es transporte y carga. Claro. Así que el TC-48 se usaba más, y sí, estaban en pésimas condiciones. Creo que ambos estaban en malísimas condiciones. Nosotros últimamente, en lo que va este último año, hicimos un paralelismo con lo que fue el ARA San Juan. Es decir, son naves que están en pésimas condiciones y son como crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Por eso nos hemos solidarizado tanto y hemos tenido tanta empatía con el tema del ARA San Juan. Y Cecilia, ¿cómo fue a partir de allí, de que se toma noticia de la desaparición del TC-48? ¿Qué pasó? Bueno, que en cada familia fue una historia diferente. Yo vivía en Palomar en ese momento, con mi familia obviamente, y fue a la mañana temprano y nosotros nos enteramos a la noche por la televisión. Nadie nos avisó. Pero bueno, a medida que fueron llegando las noticias, el T-43 que estaba en El Salvador volvió a Howard para sumarse a la búsqueda porque no había más rastros, había desaparecido de los radares el TC-48. Mientras tanto se iba gestando otro drama acá en Argentina cuando nos íbamos enterando. La gran incertidumbre, el dolor, el decir se perdió pero ya va a aparecer, y pasaban los días y no aparecía, y pasaban los meses y no aparecía. Y los que estábamos ocupando departamentos o casas de Fuerza Aérea, al no estar más en la actividad del titular, nos echaban los muebles a la calle. Había que buscar otro lugar donde vivir, pero nosotros no nos queríamos mover porque nuestros padres estaban en misión, digamos. Y ante las primeras noticias, porque la búsqueda oficial se hizo durante 7 días, y ahí Fuerza Aérea los da por desaparecidos. En el mar no hay sobrevivientes, y ahí se terminó toda la historia. Cierran, decretan las pensiones para las viudas, los traslados, todas esas cosas. 7 días se los buscó, nada más, para declararlos muertos. Entonces es muy difícil hacer un duelo en ese periodo. Porque no nos dieron absolutamente nada. Ellos dijeron que cayó en el mar. Nosotros fuimos recibiendo otro tipo de pruebas donde nos constaba que el avión podía estar en la selva de Talamanca, en Costa Rica. Ahora, durante esos 7 días de búsqueda que duró la búsqueda, ¿encontraron algún rastro, algún detalle, algo que les indicara que efectivamente se había producido una caída en el mar? Sí,
Sí, teóricamente sí las encontraron. Yo dudo absolutamente, creo que no fueron verdaderas, es que las plantaron, que las plantó el T-43. Pero si debo decir la verdad, sí, se encontró y hay una calidad de videos impresionantes que están en la última búsqueda que consiguió Pepe Tobal, que son los videos originales de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el rescate de los objetos flotando en el mar. Nunca se comprobó que hayan pertenecido al TC-48. Lo único que se entregó a uno de los familiares era la cédula de un cadete, y que tiempo después esa misma familia recibe un anónimo diciéndole que esa cédula no estaba en el mar, que el titular se la había dado a un compañero y que él se la entregó al brigadier para que se lo devuelva a la familia y lo usó como prueba de las cosas que habían aparecido flotando en el mar. Se hicieron varios análisis de ese documento y se comprobó que nunca había estado sumergido en agua salada. Entonces, ¿qué pasa? De todos los restos que aparecieron flotando en el mar, que según la Fuerza Aérea eran del TC-48, nada existe hoy. Desapareció todo, dicen que se cayó cuando se derrumbó el Cóndor. Lo único que llegó fue el documento de este cadete, que está demostrado que no estuvo en el mar. Entonces se puso en tela de juicio, se dudó de todo lo que afirmaban, del resto de las pruebas. Ese fue puntualmente el tema. Pero a partir de allí comienza otra historia porque los familiares comenzaron a moverse para iniciar su propia búsqueda. Exactamente. Los padres empiezan a buscar, fueron 2 o 3 y se fueron sumando, Tomilchenko, Bravino, la señora de Zurros, que era una esposa de un oficial, porque justamente pensaban de que no nos estaban diciendo la verdad. Entonces, cuando el Estado está ausente, somos los propios ciudadanos los que tenemos que tomar las iniciativas, ¿no?, de buscarlos, y al no tener apoyo oficial se hizo con fondos de los familiares que se iban reuniendo, cada uno aportaba. Fueron momentos muy, muy difíciles, y los primeros familiares que viajaron a Costa Rica pasaron realmente penurias porque eran tiempos difíciles, porque no alcanzaba el dinero, porque era un clima realmente agresivo, es muy extremo todo. Y bueno, esa fue la primera generación de buscadores, los padres. Llegaron, además, digamos, en esas primeras búsquedas llegaron a la selva, siguiendo de alguna manera algunas versiones acerca de posibles caídas en la selva, ¿no? Se hizo un estudio muy profundo y numerosos testimonios de que el avión había caído en la selva, porque había muchos indios, sobre todo de la región de Talamanca, de la fila de Matama, que es la selva más cerrada que uno puede imaginar, donde llueve cada día. Entonces, aparte de eso, gente de plantaciones, gente de estudios medios, una maestra que daba clase a los indios, todos ellos daban como testimonio de que el avión había pasado volando, y después empezaron a sumarse historias de que el avión cayó en la selva de Talamanca, que había sido saqueado por los indios, que probablemente había habido sobrevivientes y que los habían matado. De todo eso no tuvimos nunca ninguna prueba concreta. Toda esta investigación está en la película La Última Búsqueda. Todas las pistas más importantes que hemos ido siguiendo están realmente muy bien armadas y recopiladas, y los testimonios en la película La Última Búsqueda. Nosotros viajamos a Costa Rica a participar en una de las incursiones a la selva que organiza un grupo que tenemos en Costa Rica, comandado por un geólogo, Wilfredo Rojas. Ellos hacían justamente una incursión, una expedición de varios días era, entonces nos sumamos a esa expedición, justamente para seguir buscando, pues ya se han hecho 32, más o menos 32. Siguiendo las pistas prácticamente que seguían los primeros padres que buscaron, Tomilchenko y Bravino, buscamos en la misma zona. La única certeza que podemos tener es de que el avión no está en el punto donde buscamos, pero puede estar a 10 metros, puede estar a 20 metros. En la selva no se sabe, es muy difícil. Además, la selva lo devora todo en poco tiempo. Lo devora todo, y nosotros sabemos que podemos pasar muy cerca del avión. Si no nos topamos con él, no lo encontramos.
¿no? Aparte el grupo de buscadores que tenemos en Costa Rica, lo hacen por 0 pesos. Es decir, es gente apasionada que cree en esto y ellos mismos se preguntan, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué 50 y pico de años después, cuando no tenemos ningún familiar, estamos buscando esto? Estamos buscando este avión. Lo que acá se olvidó, en Costa Rica se convirtió en leyenda. A esa leyenda se fueron sumando mitos, el mito de los indios que saquearon el avión, es decir, hay toda una serie de versiones que pueden ser verdaderas o no. Yo sostengo que el avión cayó en tierra, pero si a mí me dicen que cayó en el mar, yo no puedo decir, no, vos estás equivocado, porque yo no encontré ni una sola prueba. Eso te iba a preguntar, de todas las expediciones que se hicieron en tierra, ¿alguna vez encontraron algo, algún detalle, algo que los ratificara? Ajá. Solo las versiones. Ni un botón, solo las versiones, pero nada, ¿eh? Y en el mar, volviendo a la pregunta que me habías hecho antes, se encontró estos objetos flotando, pero que casualmente 2 o 3 horas antes el T-43 había salido a patrullar la zona a ver si encontraban algo. Volvieron a la base Howard, allí subió el periodista Julio Cervali, conocido en Córdoba. Que viajaba en el segundo avión, claro. Exactamente, lo subió y dijo, vení, vamos a tomar imágenes. Y oh casualidad, cuando estaban tomando imágenes empiezan a aparecer los objetos flotando en fila. Es decir, si aparecieron esos objetos, tendría que haber habido una mancha de aceite, porque acababa de llenar los tanques de combustible, que eran muchos galones, y tenía el aceite completo. Y no apareció nada, simplemente yo siempre creí que lo habían usado a Julio Cervali, para reafirmar esa estafa moral que nos estaban haciendo, que si uno lo veía en televisión era verdadero, y no, lo usaron. Eso yo sostengo, Sí. No me gustan mucho las teorías conspirativas, pero creo que ellos plantaron esas pruebas. Que había urgencia por cerrar el caso. Urgencia, exactamente, sí. Entonces, si me dicen cayó en el mar, y sí, puede haber caído en el mar, yo creo que no, porque ellos tampoco tienen pruebas. Hoy Fuerza Aérea no tiene pruebas de que cayó en el mar, solamente salvavidas que no sabemos a dónde pertenecían, decían Prefectura Marítima, el documento era falso, y si no había estado flotando en el mar, las otras cosas, porque hay toda una lista de objetos que dicen que aparecieron, gorras, chaquetillas, pasaportes. Yo he preguntado a uno, y con nombre y apellido a quién pertenecían. He preguntado uno a uno a los familiares, ¿a vos te devolvieron la gorra? ¿A vos te devolvieron la chaquetilla? No, a nadie. ¿Dónde están esos objetos que yo tengo todo elencado en los archivos de lo que se encontró? Nadie sabe. Es decir, todo lo que tiene que ver con el TC-48 desaparece. Sí, por eso seguimos buscando. O sea, en lugar de achicarse el misterio es como que se agranda, ¿no? Mira, después de 53 años, de los cuales hace casi 30 que yo busco activamente, porque lo mío fue todo un proceso, te puedo asegurar que tengo más dudas que certezas. Pero sigo buscando, porque viste lo que pasó con el Ara San Juan. Ellos ya saben dónde está. Removieron cielo y tierra, acamparon, pidieron, suplicaron. Bueno, se destinaron 7,5 millones para pagarlo, ya saben dónde están, ellos no quieren sacarlo, que el mar sea su tumba. Pero ¿qué pasa? La verdad sana, la verdad te da paz. Ellos saben que el mar será su tumba, pero que están allí. Nosotros no lo sabemos. Todavía no. Es decir, imagínense lo que pasó el Ara San Juan en un año, los familiares, multiplíquenlo por 53. Y ya por supuesto que quedamos menos, porque las madres de los cadetes han muerto, pero esa angustia que cada familia tuvo que procesar como pudo, como le salió, para hacer el duelo. Yo lo procesé buscando y metiéndome y jorobando gente y viajando y contactando, y desde que se abrió la era internet fue todo otro mundo que se abrió. Otros lo hicieron de otra forma. Cecilia Viverti, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a recuperar esta historia, esta tragedia que todavía tiene final abierto. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y los esperamos para la película.